Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hola, hoy es 6 de abril 6. y como todos los sábados estamos listos para empezar el programa Trazando la Plomada, en Pacífico, por supuesto, 6:40 AM, de ahí para todo el Perú, por internet a todo el mundo. Y también tenemos en YouTube, tenemos un canal que se llama Trazando la Plomada también. Búscalo en el lado de Estudio Bíblico y ahí vas a encontrarnos por qué. Si no aclaras eso, vamos a salir levantando paredes o poniendo cemento. Así que si pones estudio bíblico, ahí vamos a salir rápido, nos vas a ubicar. El tiempo está difícil, ¿no? En estos días ha habido terremotos en Taiwán, otros en otros lugares, en un país convulsionado, con el poder ejecutivo tambaleando aquí en Perú, asaltos, robos, o sea, todo es para estar triste. Pero hoy día es el día que tenemos que usar los principios, porque los principios son los que nos ayudan a salir de toda situación. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a cuando hay estos problemas? Dice, estad siempre gozosos. Entonces ahora discútele a Dios por qué dice estar siempre gozosos. Así que ahora voy a hacer un ejercicio, aún sabiendo todo lo que acabo de hablar, aún sabiendo voy a estar gozoso en este momento. Estoy gozoso. ¿Cómo están, hermano? César, te veo riéndote, hermano. ¿Cómo estás, Jorgito? Estar siempre gozoso. Bien, yo ya lo cumplí, les dejo la mesa a ustedes. ¿Cómo están, amigos? Bueno, hablando de los principios y lo que Dios quiere para nosotros, antes de empezar hablábamos de ese famoso verso que nos dice la voluntad de Dios para nosotros. Dice, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Qué lindo. Yo quiero que ustedes tengan salud, así como su alma sea próspera o su alma prospere. Entonces, no podemos decir que Dios no quiere el bien para nosotros. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Dice también que para los que están pasando, hay veces circunstancias que a veces no entienden qué pasa. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Y cuántas cosas podríamos quedarnos toda la noche aquí recordando todas aquellas palabras que vienen de la boca de Dios, en el cual quiere nuestro bien por todos lados? Y la demostración más grande de su amor para con nosotros es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y llevó nuestros pecados al madero. Esa creo que es la demostración más grande, porque dice que la demostración más grande de amor es cuando uno da su vida por sus amigos. No solamente cuando le presta 5 soles o cuando ¿no? le cuenta un chiste, sino cuando realmente da su vida. Y dar su vida tiene que dar contar, hay veces, no necesariamente morir, pero sí dar su tiempo, dar espacio, escuchar, participar, ayudar. Y creo que estamos para eso acá en Trazando la Plomada. Estamos con Jorge Arangurí, Jorge Miranda, César Bielich. Y el día de hoy tenemos un temita bien interesante. Y le hemos titulado, ¿quieres tener una vida próspera y saludable? Fíjate cómo todo coincide, ¿no? Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Quieres tener una vida próspera y saludable? Y lo que vamos a hacer esta tarde vamos a dar unos tips para que te ayuden en ese sentido. Y vamos a tomar como referencia a un hombre que realmente escribió un libro al respecto, y es un hombre que le ha ido, la verdad, bastante bien en la vida, ha sido muy próspero, un hombre que ha tenido prácticamente todo lo que todo ser humano quisiera, y no estamos hablando pues de alguien como, no sé, como Rockefeller, o como Elon Musk, o como Kiyosaki, no sé, uno de estos que conocemos. No estamos hablando de un hombre que fue rey de una nación que se llama Salomón, y que escribió muchos libros, y entre ellos escribió un libro de proverbios, y en este libro de proverbios que vamos a reflexionar un poco,
sobre la pregunta, ¿quieres tener una vida próspera y saludable? Hace preguntas como, ¿quisieras tener una vida larga, plena y en paz? O, por ejemplo, ¿quisieras tener el favor y la estima de la gente que te rodea? ¿Quisieras tener buena salud física? ¿Quisieras tener abundancia económica? Y por si acaso para todos ellos que dicen, uy, dijo abundancia económica, bueno, queremos recordarles que la Escritura nos enseña que el dinero no es malo, sino el amor al dinero. Siempre hay que recordar eso, ¿no? Porque parece que nos han vendido esa idea de la religión en el cual tener dinero es malo. No, no es malo. El tema es cuando tienes apego al dinero. Quisiera vivir bajo la protección de Dios y así. Tiene varias preguntas, ¿ya? Pero vamos a ir una por una y vamos a reflexionar para nuestras vidas qué es lo que nos recomienda este sabio Salomón. A propósito de sabio, él ha sido considerado uno de los hombres más sabios de la historia, prácticamente de la humanidad, ¿no? Nada que Einstein, ¿no? Es un niño, es un panqueque Einstein, ¿no? Entonces vamos a ver qué recomienda Salomón en uno de sus proverbios. Y la primera pregunta dice, ¿quieres tener una larga vida plena, abundante y en paz? Vámonos entonces a ver este proverbio 3 y vamos a leer lo siguiente. Dice, esto dice Salomón, ¿eh? Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te van a aumentar. ¿Qué es lo que dice? Que van a haber abundancia de días, o sea, muchos días, pero no van a ser simplemente una sobrevivencia, sino vida en abundancia y bienestar te van a aumentar. ¿Cuál es la condición? No te olvides de mis instrucciones, no te olvides de mis enseñanzas y en tu corazón guarda mis mandamientos. Quisiera solamente separar o distinguir un detalle. En un caso dice, no te olvides. Sabemos que acordarse, olvidarse es una actividad de la mente. Por lo tanto, Salomón dice, oye, guarda en tu mente mi instrucción, guarda en tu mente mis enseñanzas, aquí en la cabecita, pero también dice en tu corazón, guarda mis mandamientos. O sea, no solamente en tu mente, sino que sea parte de tu ADN, incorpóralo a tu ADN. Sí, Jorge, dale. No te olvides que todavía falta saludar a Jorge. Ah, bueno, sí, me olvidé. Dale, Jorge. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Volver a reflexionar en los principios de Dios. Y verdad, ¿no? Es interesante el principio que está diciendo César, ¿no? Sobre Proverbios 3, ¿no? Y que debemos de nosotros recordar, pero creo que aquí el problema siempre es olvidar, ¿no? Somos personas que o sea, nos hemos vuelto muy ocupadas, ¿ah? Se ha congelado su voz. A pesar Se de congeló. que la tecnología ha llegado a nuestras manos y se supone que la tecnología tenía que aligerarnos mucho. Tenemos ahora más comunicaciones, tenemos más respuestas, más redes y wow, o sea que ya no hay mucho tiempo para nosotros porque ya todo está casi ocupado, ¿no? Entonces, verdaderamente, y todas esas cosas que se nos ocupan, de una u otra manera nos hacen olvidar aquellas cosas que son fundamentales, ¿no? Y es como quien dice, ¿no? Cuando uno va perdiendo una enseñanza, las enseñanzas que vas aprendiendo hoy en día van dejando la enseñanza antigua en un recinto oscuro. Mientras que no tengas la ayuda memoria en tu memoria de estar recordando aquello que has aprendido hace 20, 30 años, entonces de una u otra manera la tienes la información, pero la tienes bien, bien guardada, ¿no? Y lo que estás ahora teniendo son las informaciones nuevas que estás manejando. Entonces, de una u otra manera nos olvidamos. Entonces, para no olvidarnos las cosas fundamentales, había un libro que se llamaba Ayuda Memoria. Y la ayuda memoria era ponerte siempre algo a tu costado de tu agenda, en donde te ayudaba a mantener siempre, digamos, lo fundamental, ¿no? O sea, lo que verdaderamente no debes olvidarte sí o sí. No debes olvidarte.
Y el resultado de guardar estas cosas, la Escritura dice que lo que va a haber es abundancia de días, años de vida y bienestar. Entonces, si realmente queremos llevar una vida plena, nos dice, guarda estas instrucciones, enseñanzas, guarda estos mandamientos y no te olvides de ella. Me viene a la mente una recomendación también, una porción de la Escritura que dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en todo lo puro. Y dice que si tú haces esto, dice, el Dios de paz estará contigo. Entonces, hay una relación directa entre la forma de pensar que tenemos, lo que guardamos en nuestra mente, y si tenemos o no paz. Si nuestros pensamientos son impuros o no están relacionados con la verdad o con lo justo o con lo que es de buen nombre y estamos encontrando las fallas de todo el mundo, bueno, todo el mundo tiene fallas, pero si nos dedicamos a pensar lo malo, el tema es que no vamos a tener paz interior. Definitivamente no lo vamos a tener. Y esta es la primera recomendación. La segunda que vemos acá de Salomón dice, ¿quieres tener el favor y la estima de la gente que te rodea? ¿Quieres realmente tener el favor y la estima de la gente que te rodea? ¿Cuál es la recomendación de Salomón? Dice, no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y encontrarás, dice, gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios, no solamente ante los ojos de los hombres. Dos cosas está proponiendo acá Salomón. Dice que no se aparten dos cosas. Misericordia, esto es en relación con las personas. Ten misericordia, ayuda al que tiene necesidad. No seas cruel, no seas rígido. Ten misericordia. Dice que si tú tienes misericordia, vas a recibir misericordia. Y lo otro que dice acá es que no se aparte la verdad. Átalas a tu cuello, es decir, que cuando tú camines se note de que estás caminando en la verdad. Y no solamente una verdad que sale de tu boca, sino que sea una verdad, dice, que esté en la tabla de tu corazón. Porque al final, la verdad nace de la intención del corazón. En las Escrituras dice que Dios no solamente mira la parte externa del ser humano, dice que mira la parte interna. Y por lo tanto, esta verdad no solamente es de que yo sí estoy hablando las cosas que son verdad, porque hay personas que pueden estar hablando hacia afuera cosas verdaderas, pero en su corazón, dice, hay conflicto, hay guerras, y dice eso la palabra, ¿no? Entonces dice, escribe, ¿y qué es lo que va a pasar? Vas a encontrar gracia y buena opinión. Mire, en estos tiempos en los cuales necesitamos poder tener buenas oportunidades de trabajo, de negocio, que nuestros negocios se abran las puertas, que haya pues armonía familiar, que haya oportunidades de aquí, de allá, de todo tipo, necesitamos gracia ante los ojos de los hombres. Necesitamos buena opinión. Y no solamente ante los ojos de los hombres, más aún ante los ojos de Dios. Y la recomendación de este hombre que practicó todo esto y que le fue muy bien es no se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Sigo? Sí, la gracia o la misericordia y la verdad son son palabras mayores, ¿no? Y que creo que estando en este cuerpo que todavía tiene carne, todavía tiene eh, pecado, y que nosotros mismos no lo podemos controlar, sino que tiene que ser una obra del Espíritu Santo para que recién haya dominio sobre esos hábitos y esas costumbres pecaminosas, ¿no? La verdad y la misericordia, pues no serían un fruto de nosotros mismos, sino un fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu, que es misericordia y que es verdad, solamente es posible cuando estamos en comunión con el Señor, ¿no? Comunión con Dios, o vivimos en la presencia del Señor. Cuando hablamos de presencia, a veces
complicamos mucho, la mente se confunde y tantas cosas, pero un ejemplo que te puede ayudar es, tú tienes todavía, si eres casado, tienes tus hijos, ¿no? Tú vas al trabajo, de repente trabajas fuera de la ciudad o en la ciudad, o sales de casa, ya no están tus hijos físicamente ahí. Sin embargo, a donde tú vas, tus hijos están siempre ahí presentes en ti, ¿no? Y eso es presencia, o sea, ser consciente de que ellos están en un lugar y que ellos son tus hijos y que tú los tienes presente, esperas que les vaya bien, que tengan un buen día, igual tu esposa o tus amigos, ¿no? Eh, estar en la presencia, están en la presencia aunque físicamente no están ahí cerca, pero siempre lo tienes presente, eso es estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios siempre presente en todo lo que hacemos, entonces ahí brota en forma natural la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad, pues, como dice el salmista, el proverbista, perdón, dice que le vas a caer bien a todo el mundo, te va a abrir puertas, ¿no? Porque esa actitud que brota en forma natural, producto de la gracia, producto de la presencia de Dios primero, esa gracia, esa verdad, esa actitud de buen hombre, de buena mujer, de buen hijo, etcétera, te crean una atmósfera, ¿no? Una atmósfera de bendición, una atmósfera de que donde tú vas, caes bien, ¿no? Y eso no es tuyo tampoco, es cosa que viene por estar en la presencia de Dios, que produce en ti misericordia y verdad. Amén. Y hay algo más, la Escritura relaciona la verdad con la luz. Siempre relaciona, cuando estás en la verdad, estás en luz. Y sabemos que el reino de Dios es de luz. Y el reino del enemigo es de tinieblas o oscuridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estamos en la verdad, estamos prácticamente caminando en el reino de los cielos y tenemos el respaldo de Dios. Pero cuando no caminamos en la verdad, automáticamente nos pasamos y le damos lugar al reino de las tinieblas para que pueda influir, para que pueda dañar, para que pueda afectar. Pero tú dirás, bueno, la Escritura dice que hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es cierto, eso es lo que ha hecho Dios. Pero al mismo tiempo tienes que quedarte, porque la Biblia habla mucho de permanecer en el reino de la luz, en el reino de Dios. Tienes que permanecer. El Señor ya te sacó. Ahora es responsabilidad nuestra permanecer. Y para eso caminar en la verdad es importante, ¿no? Porque si no se da eso que dice el verso, hay un verso ahí en 1 Pedro que dice, sean sobrios y estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Primero al que no esté alerta, al que no esté atento sabiendo de que el mundo en que vivimos está bajo el maligno. Si tú crees que estás en Disneylandia, te van a hacer pero puré. Y el otro es sobrio, es decir, no le des lugar a las pasiones, porque el sobrio no se deja llevar por pasiones. Entonces, no le des lugar a la carne, prácticamente lo que dice Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, si tú no estás alerta y si tú no tienes cuidado con tu actitud interior, si no estás, por ejemplo, en la verdad, en la luz, si no estás bajo la guianza del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que le vas a dar lugar al diablo que está como león rugiente buscando a quien devorar y te va, no te digo que te vas a quitar la salvación, pero te va a hacer arar en tu vida personal, familiar, se te van a cerrar las puertas, van a haber obstáculos, va a haber sensación de temor, las promesas de Dios como que no la vas a ver. ¿Y por qué es eso? Porque te has pasado tú, como dice el chavo, sin querer queriendo, de la luz a las tinieblas, porque no te has mantenido en la luz. Bien, eso tiene que ver con lo que dijimos, tener el favor y la estima de la gente. Vamos a la tercera, antes que nos gane la primera media hora, y es la siguiente. Salomón pregunta, ¿quieres la dirección de Dios para que te vaya bien en todas las cosas que hagas? ¿Quieres la dirección de Dios para que te vaya bien? ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿qué es lo que recomienda acá el amigo Salomón? Dice lo siguiente.
confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todo lo que hagas y Él enderezará tus caminos. Lo voy a repetir porque vale la pena digerir bien la palabra de Dios. Dice, confía en el Señor. Lo voy a poner en primera persona. Ya Dios dice, oye, confía en mí, pero no confíes así nomás mentalmente, no, con todo tu corazón, con todo tu, o sea, piérdelo todo. Como decía Pablo, dice que él para ganar a Cristo lo ponía todo por basura. Aquí el Señor dice, confía en mí con todo tu corazón, y en contrapartida dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en otras partes dice en tu propia inteligencia. Por supuesto, nosotros tenemos experiencia, hemos caminado un cierto trecho en nuestra vida, hemos adquirido una serie de destrezas, de conocimiento, pero dice, no te apoyes. Antes de eso, dice, reconóceme en todos tus caminos o en todo lo que hagas. Hazme partícipe de ello, reconóceme, dame lugar a mí, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el resultado? Yo voy a enderezar tus veredas. En otras palabras, yo te voy a llevar por un camino en el cual todas las cosas te van a ir bien. Estoy recordando en este momento lo que el Señor le dijo a Josué. Le dijo algo similar a Josué, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, dice. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Pero antes de eso, le dice lo siguiente. Le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y además dice, nunca te aparte de tu boca, mira, de tu boca, dice, de lo que hablas, este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, de tal manera que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, y aquí viene la promesa de parte de Dios, dice, porque entonces harás primero prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, he leído por si acaso para los que quieren revisar, Josué 1, 7 y 8, en el cual Dios lo que te está diciendo es, mantente en tu mente y en tu corazón con mis palabras, mis recomendaciones, mis instrucciones. Y acá Salomón dice algo parecido, ¿no? Confía en mí, no te apoyes en tu propio razonamiento, dame lugar a ti, a mí, para que yo pueda encaminarte y yo voy a enderezar tus veredas. ¿Cuánto nos falta? Uy, uy, uy. Falta 2 minutos. ¿Quieren rematar con algo antes de continuar, por favor? Jorge no ha intervenido. Pienso que para luego, para la segunda media hora. Bien, entonces en la segunda media hora te vamos a robar 2 minutos más o 3 minutos más, ya Eddie, que nos debe estar escuchando ahora. Bien, entonces vamos a parar ahora, vamos a tomar un receso en esta primera media hora y regresamos con ustedes. No se vayan. Continuamos con el programa de Trazando la Plomada y estamos compartiendo principios de la Biblia, están en Proverbios, para momentos, para cualquier momento realmente, pero en especial para los momentos muy difíciles. Qué interesante que estos principios son universales, son para todos, al mismo tiempo que son universales, no le afecta en los tiempos de crisis, no le afectan la violencia, no le afectan el estado de ánimo, no le afecta nada, solamente si tú lo tomas y vives por ellos, ten la seguridad que en tu vida se verá reflejado lo que la Escritura dice. Jorge quedó en continuar esta segunda parte. Adelante, Jorge. Sí, es verdad, ¿no? Cuando nosotros verdaderamente vivimos en los principios de Dios,
La cosa es muy sencilla en el sentido de que, como dice la palabra, si nosotros hemos construido sobre la roca, entonces cualquier cosa que venga encima, ¿no? O sea, no nos va a mover. A comparación, si nosotros construyéramos sobre la arena, viene una tormenta y sencillamente nos va a mover. Entonces, la idea ahí es que los principios nos ayudan a mantenernos firmes, especialmente en los momentos de las tormentas, ¿no? Porque la vida ahorita son tormentas continuas en donde de una u otra manera encontramos cosas que están pasando. Cada vez tenemos que solucionar cientos de problemas y para ello necesitamos un asidero de a qué agarrarnos. Porque si no tenemos un asidero de qué agarrarnos, pues entonces fácilmente vamos a colapsar, ¿no? Entonces creo que las palabras de Dios, cuando nos está hablando de sus principios y nos está hablando de cómo debemos de vivir y mantenernos en ellos, entonces ahí verdaderamente vamos a caminar airosos y también confiados y seguros en que estamos caminando y que también el Señor va a salir a nuestro socorro si pasa algo, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí un principio que siempre me recuerda es que Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. Entonces, Sí. imagínense, yo a cada rato, si de repente vi una persona y me suelta media cosa, yo no, digo, disculpe que yo no recibo eso porque los pensamientos de Dios para mí son buenos. ¿No? Entonces, cuán bueno es mantenerse en los principios de Dios, ¿no? Otra escritura que también para mí es como un principio, no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que para mí ese texto, desde que yo nací en el Señor hasta el día de hoy, me sostiene, porque verdaderamente no todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo solito no lo hago. Entonces, por eso está importante mantenerme firme en los principios de Dios, porque así uno no va a tirar pues manotazos en el aire, ¿no? Va a tener verdaderamente ese asidero fundamental en donde puede caminar seguro, ¿no? Porque la seguridad no está en uno, sino en Dios, que es el que tiene sus principios. Bien, aquí otra pregunta. ¿Algo ibas a decir, Jorge? No. Iba a decir efectivamente lo que había dicho Jorge, ¿no? Lo hermoso de estos principios es que no varían, ¿no? No varían bajo cualquier circunstancia. Y eso nos garantiza que lo único que está en nosotros es creer esa palabra. Si tú crees esa palabra, te embarcas en ella y entonces ahora sí obtienes el resultado que estás pidiendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un pastor que contaba él mismo, ¿no? Contaba pues que él no había salido muy agraciado, ¿no? Y bueno, dice que a veces se levantaba triste, ¿no? Y decía, Señor, ¿por qué tengo este rostro? ¿Por qué he salido así, no? Y se quejaba pues ante Dios, ¿no? Entonces le dice, Señor, haz que la gente me vea, haz que los hermanos me vean simpáticos, que los hermanos me vean bien, ¿no? Entonces, porque yo soy tu siervo y no sé cuánto, y alegaba, ¿no? Entonces, bueno, se baña, se cambia y se va a la iglesia, ¿no? Y llega y el primer hermano que lo espera en la puerta dice, hermano lindo, ¿cómo estás? Y dijo, gracias, Señor. O sea, de la saca nomás Dios le contestó su oración porque el hermano lo recibió con la palabra hermano lindo. Y eso fue para él pues un respaldo de parte de Dios. Ahora, parece gracioso, pero para él no, porque como le estaba contando, no había salido tan agraciado, ¿no? O al menos como él quería. Y nosotros, por ejemplo, vemos ahora en la televisión, desde que nos levantamos y una señora en su puerta le han robado su celular. Sigue las noticias, dice, combi asesina, mata a señora, niño y todos los que estaban en el paradero. Y tú sigues mirando. Y sigue, dice, y también parece que hay problemas de enriquecimiento ilícito, ¿no? En funcionarios tal o cual. Y sigue las noticias y dice, parece que hay arreglo en el Congreso. Entonces, todas esas cosas, dices, y ya te embotan, ¿no? La mente te la ponen, pero, y ahora entonces, como decía Jorge, ¿de dónde nos agarramos?
Y encima tiene la demanda de Dios que dice, estad siempre gozosos. Y además tiene la demanda de Dios que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y continúa la palabra de Dios hablando de que, ¿por qué pide Dios eso? Porque Él sabe que la palabra, cuando es aceptada en nosotros, creída, y nosotros comenzamos a actuar en fe en esa palabra, se crean atmósferas que no son nuestras, sino atmósferas que produce la palabra de Dios. Ahora tú dices que así, hermano, sí, sí, así. Porque ¿con qué fundó Dios el mundo? Con la palabra. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Dice que vio que todo está en desorden y oscuridad, tinieblas, comenzó a separar la luz de las tinieblas con pura palabra. Entonces la palabra tiene poder. Y si nosotros creemos en la palabra que nosotros estamos exponiendo a la audiencia, de todo lo que significa, por ejemplo, caer en gracia, eso no se compra. Tú puedes ir a alguna universidad que te venda, ¿sabes qué? Enséñame un cursillo o deme un seminario de caer en gracia. A propósito, creo que debemos hacer eso, César, Jorge. Mira, ¿Cuál? sin saber, estoy teniendo acá cómo caer en gracia en 4 lecciones. En 4 lecciones, cómo caer en gracia, ¿no? Imagínate cuántos alumnos vamos a tener. Cómo caer en gracia para los negocios, sobre todo, ¿no? Y etcétera. Tú lo puedes aplicar como quieres, pero esa palabra va a crear la atmósfera que la gente está esperando, que está buscando. Y por ejemplo, yo he empezado esta reunión, ustedes mismos me han visto, ansioso, me han visto preocupado y me han preguntado cómo estás. Yo les he dicho la verdad, o sea, no me siento bien. Pero he comenzado a escucharlos a ustedes dos y ya está, ya estoy tranquilo. Y ya me estoy riendo ahora sí en forma natural, porque al principio fue, ¿no? Fue así. Pero ahorita ya me estoy riendo, por ejemplo, ya bien, ¿no? O sea, realmente es una risa que me provoca. No el chiste, como dijo César, no el chiste, sino algo ya entras en paz y Claro. te provoca estar contento, ¿no? Y además, en la práctica, estar contento, se van los dolores de hueso, se van dolores de cabeza, ¿no? Y así. Y los malos pensamientos, por supuesto, también, ¿no? Entonces, nos conviene estar en una atmósfera de tranquilidad, de gozo. Por ejemplo, yo me quedo con lo que dijo César en este último. Entonces, tendrás gracia delante de Dios, que es lo que más me interesa, gracia delante de Dios y de los hombres. Qué bacán. Entonces, por ejemplo, esa me gustaría de cajón, de cajón, de hecho, o sea, no, esa no me la pierdo. Mira, esto que acabas de decir me llama a lo siguiente. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también, traerá vida, dice, traerá vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en ustedes. Está hablando lo mismo de lo que tú acabas de decir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Espíritu Santo, que está en nuestros corazones, está triste o está apagado, no produce el fruto de su presencia, pues. No. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos, activa el mover del Espíritu Santo, y al activarlo el Espíritu de Dios produce paz, produce gozo, produce todo lo que es fruto del Espíritu, pero además acá Romanos 8:11 dice que vivifica nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en nosotros. Ahora, una cosa importante, cuando Dios decide la creación y todo, como tú dijiste hace un momento, Jorge, Dios lo único que dice es una palabra, ¿no? Hágase la luz. Pero hemos aprendido por las Escrituras que la palabra de Dios es una persona. Es el Señor Jesucristo, Él es el verbo de Dios, es la palabra. Entonces, en esa actividad es Dios el Padre
creando, pero es creando a través de Dios el Hijo, porque es la palabra de Dios. Pero también dice que es el Espíritu Santo, voy a decir una forma en que Dios también tipifica al Espíritu Santo, el viento de Dios produce todos estos cambios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando ahorita, tú dijiste, estamos creando una atmósfera. Y cuando nosotros hablamos, emitimos aire, porque si no hubiera aire no nos escuchamos. Y estoy recordando de la escritura, no me acuerdo dónde está, creo que está en 1 Corintios, dice una cosa muy importante. Dice que la predicación y el mensaje no sea con palabras, ojo, otra vez palabras, de humana sabiduría, sino con palabras que muestren la demostración del espíritu y de poder. Entonces, uno puede estar emitiendo palabras con sabiduría humana, dice que puede estar emitiendo palabras con demostración es que el Espíritu de Dios está atrás de estas palabras. Y cuando eso sucede, dice ahí la Escritura, para que la fe de ustedes no esté basada en la doctrina de hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, es impresionante lo que las palabras pueden hacer cuando son pronunciadas, no con nuestra propia, digamos, pensamientos o argumentos, sino dando lugar, como dijiste hace un momento, al espacio del Espíritu de Dios, de tal manera de que eso produzca una atmósfera de paz, porque ya el Espíritu de Dios va a estar inundando con su presencia el lugar donde estamos, y oramos a Dios que este programa esté logrando ese propósito, que los oyentes al otro lado y los que estén viéndonos a través de YouTube puedan percibir a través de esta conferencia, esta charla que tenemos relacionada a la palabra de Dios, puedan estar percibiendo la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas y que haya una atmósfera de paz. Jorge. Sí, tan importante es cuando dice la palabra de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y dar en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y si nosotros analizamos bien, si verdaderamente establecemos nuestra vida en la palabra de Dios, pues de hecho que vamos a tener una capacidad de poder movernos en la dimensión que Dios te ha dicho que podemos mover. Porque a veces decimos, pero oye, ¿qué nosotros como creyentes, por qué no estamos caminando de esta manera? Porque no estamos establecidos en la palabra. Porque si nos establecemos en la palabra, los resultados van a ser exactamente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la idea es esa, debemos de vivir conforme a la palabra. Porque la palabra ha sido escrita para nosotros, ha sido hecha para que nosotros la vivamos. Como no podemos hacerlo por nuestros propios entendimientos, porque siempre vamos a tener vacíos, entonces el Señor vio por conveniente no solamente darnos la palabra, sino dárnosla con un espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo y la palabra, los dos caminan juntos. Uno es el Espíritu Santo, es el que va a darle vida a esta palabra, que de repente simplemente por leerla, dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu viene a visitar la palabra que nosotros tenemos en el corazón para que la palabra de Dios se haga carne. Y cuando se hace carne en nuestras vidas, ahí nosotros podemos ver el fruto, porque la Biblia dice que por frutos os conoceréis si sois de Dios. Entonces la idea es esa, ¿no? Y que cuando la palabra de Dios esté en nuestro corazón, avivada por el Espíritu Santo, va a haber fruto, siempre va a haber un fruto. Y ese fruto va a ser un fruto de justicia. Y por ese fruto, Dios mediante, vamos a ser prácticamente luego nosotros evaluados. Porque la Biblia dice que cuando vayamos al cielo de Dios, vamos a ser evaluados sobre la base de nuestras obras. Entonces, la idea es que nuestras obras sean hechas en el Espíritu, mas no en la carne, para que no sean prácticamente destruidas por el fuego. Pero es importante la palabra y el Espíritu. Los dos caminan. A propósito de eso, pastor, estoy recordando eso que dijo hace un momento, que toda escritura es inspirada por Dios y habla inspirada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero qué lindo que a la vez que es inspirada por Dios a través de seres humanos, a la vez es la palabra de Dios. Estamos viendo ahí al Espíritu Santo inspirando
y la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, y eso es lo que tenemos en nuestras manos cuando leemos la Biblia. Sería bueno recordar cuando leemos la Biblia que es conveniente leerla en voz alta y entender que lo que estamos leyendo en voz alta es el Señor Jesucristo hablándonos mediante la inspiración del Espíritu Santo. O sea, no es un libro cualquiera, por eso dice que la palabra es viva y es eficaz en el sentido, está en movimiento, es activa, dice. Hay otras versiones que dice es activa, ¿no? Y que puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos delante de un libro que prácticamente nos está hablando, está leyendo, dice que está sacando las intenciones del corazón a la luz. Entonces, qué importante es darnos delante de esa palabra con temor, con temblor, y recibir, más que entrar al intelecto, recibir de parte de Dios ese poder del Espíritu y esa presencia del Señor Jesucristo, guiándonos a mesas, guiándonos a fundamentos, guiándonos a consuelo, o guiándonos a cosas pues que necesitamos ser guiados porque estamos un poco extraviados en la vida, ¿no? Ahora, no es fácil, como decíamos, lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a casa o cuando nos levantamos es prender el televisor o prender la radio. Cuando salimos hacia el trabajo, en el auto, prendes la radio mientras vas escuchando las noticias. Eso va a luchar contra lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿no? No es sencillo, o sea, se trata de tomar decisiones diferentes a las que tú ya tienes por hábitos y por costumbre. Tienes que luchar contra eso. Y no es sencillo, es complicado, pero Dios ha puesto en el hombre ese poder de decidir, ¿no? Imagínate que él toma una decisión y por diseño Dios no se mete en la decisión que toma el hombre. Y el diablo tampoco puede hacer nada cuando el hombre toma una decisión. No, cuando el hombre dice, le da la espalda al enemigo, le da la espalda al vicio o a lo que fuera, ya no hay nadie quien lo haga retroceder. Recuerdo mucho un pasaje que Dios está hablando, la Trinidad se han puesto, parece, en una reunión y están comentando lo que está pasando ahí abajo, ¿no? En la Torre de Babel. Están conversando ellos mientras abajo estaban toda la construcción de la Torre de Babel. Y le dicen, mire, estos van a construir una torre que llega hasta el cielo, hasta arriba. ¿Y sabes qué? Dice una persona de la Trinidad, dice, y lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer. Lo que se han propuesto hacer, lo van a hacer. ¿Por qué? También por diseño. Dios ha creado así al hombre. Cuando él toma una decisión, no para, sea buena o sea mala. En el caso específico de la Torre de Babel, Dios baja y confunde las lenguas. Y ahí otra vez, lo que estamos hablando, ¿no? El poder del lenguaje, el poder de la palabra, ¿no? Imagínate que de repente los tres nos poníamos de acuerdo, Jorge, Cecita y yo, los tres para hacer, digamos, para crear un auto. Y de repente Cecita me dice, y yo digo, ¡ah! Y Jorgito me dice, papá, y no sé cuánto, y me habla quechua. Y yo hablo en japonés. Entonces los tres, ¿cómo nos vamos a entender para hacer el auto? Ya no, ya. Te tienes que juntar con otro que habla japonés, o otro que habla quechua, o otro que habla inglés, ¿no? Y ahí se formaron pues las comunidades, ¿no? Porque hasta ese momento era una sola, dice. Y Dios percibe eso y dice, estos van a hacer lo que ellos quieren hacer, lo van a hacer. Así que bajemos y confundamos la lengua. Ahí otra vez es una lección para darnos cuenta que la palabra tiene un poder detrás. Algunos se levantan y dicen, qué piña que soy. Claro, Otros dicen, ya te condenó. Nada me sale bien, ¿no? Pues otro dice, no sé, todas mis enamoradas me dejan, pues, no sé qué pasa. Y así, ¿no? Todo en ese plan, ¿no? O si no dice, no, mi mujer me va a gritar. Y así. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está atando esas palabras.
Y encima si las cree, peor pues, ¿no? Para bien o para mal, la palabra va a tomar, a hacerse realidad. Toda palabra o todo pensamiento, primero pensamiento y después palabra, que se forja en nosotros, en nuestra mente, irremediablemente va a ver la luz. Irremediablemente un día va a ser verdad. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al ser humano así, de esa manera. Así que mucho cuidado con esto, pero qué bueno que nosotros lo entendemos para bien, porque lo que tratamos de decirte es para que estés, por ejemplo, contento, en paz, en medio de un mundo tan convulsionado. Me has hecho acordar, el otro día hablaba con un joven que había entrado en un cierto grado de depresión y me contaba, ¿no? Dice que venía a su mente pensamientos que decía, te has equivocado, estás mal, ya no tienes futuro, o él no ha podido terminar su carrera, pero sin embargo tiene varios años trabajando en empresas de buen prestigio y funcionando muy bien. Entonces, como ha salido esta empresa y está emprendiendo otra cosa nueva, venía pensamientos que decía, no tienes título, por lo tanto no tienes opción. Y así todos eran pensamientos negativos. Y él en un momento que hablábamos me dijo, me estoy dando cuenta que yo mismo me cierro las puertas por su forma de pensar. Y cuando hablábamos de eso le dije, bueno, hasta ahora tú me estás hablando de lo que opina la gente que te rodea, los amigos con los que has hablado o tus pensamientos. Pero ¿no te has puesto a escuchar lo que Dios opina de ti? Y empezamos a hablar de varios pasajes de la Escritura, ¿no? En el cual Dios decía muchas cosas hermosas. Y sí, me dijo, claro, y empezó. Entonces hemos quedado, por ejemplo, todos los días le estoy enviando un pasaje, un verso nada más, de lo que Dios piensa de él. Porque yo le decía, mira, si tú te dedicas solamente a escuchar lo que el mundo piensa de ti y va a pensar mal, pues definitivamente no vas a salir de una situación de depresión. Pero escucha lo que Dios dice de ti y ¿sabes qué pasa? Lo que Dios dice de ti tienes que escucharlo una y otra vez, porque el mundo repite las cosas como toda publicidad, ¿no? Los publicistas saben que en la repetición está poder ganar la mente del ser humano. Bueno, en este caso Dios no te va a obligar, pero sí, si tú repites todos los días, lo que va a pasar es que vas a empezar a pensar como Dios piensa y vas a empezar a creerle, porque dice que la fe viene por lo que oyes. Así que estuvimos conversando con él y tiene que ver mucho con lo que ha dicho hace un momento, ¿no? El poder de la palabra. Estamos ya próximos a terminar. Me gustaría tocar uno de los últimos recomendaciones o los tips de Salomón, en el cual pregunta, ¿quisieras tener salud física siempre? Tener buena salud física. Mira la recomendación de Salomón aquí, el proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te creas pues Tarzán, ¿no? Teme al Señor y apártate del mal, porque el resultado será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Entonces, acá está relacionando Salomón la salud física, dice medicina para tu carne, refrigerio para tus huesos. ¿Con qué? No seas orgulloso, no seas vanidoso, no creas que tú eres el único que sabe las cosas. Y dos cosas más que dice, teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios, por ahí hay un pasaje que dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Aprende a amarte a ti mismo, hazte bien a ti mismo, teme a Dios y apártate del mal, porque el resultado va a ser medicina para tu carne y refrigerio para tu huesos. Y una última, que vamos a dejarlo porque ahorita termina y ya con eso ya cerramos, es, si quieres ser prosperado en abundancia, y es otra buena, si quieres ser prosperado en abundancia, ¿qué es lo que recomienda acá Salomón? Dice, honra al Señor con todas tus riquezas y con las primicias todos tus frutos, y de esa manera tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces ¿Cómo es honrar?
¿Y cómo se le honra? ¿Cómo es Con las honrar? primicias, ¿cómo se... O sea, las primicias, ¿qué cosas son las primicias primero y cómo se le honra con las primicias? Perfecto. Primero, honrar al Señor. Primero es honrar al Señor en el sentido de reconocer que todo lo que tú estás recibiendo no viene de tu propia cosecha. Viene de la gracia y el favor de Dios que te ha dado. Primero te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado oportunidades. Tienes un cerebro que está funcionando bien, tienes una salud que está funcionando bien, tienes un lugar donde estás trabajando, por lo tanto estás recibiendo dinero, y de eso aparta, conforme a la enseñanza de Dios, aparta una porción y reconoce que esto le pertenece a Dios. Y aparta, ¿para qué? Para la extensión del reino de Dios, justamente que es el reino que te ha alcanzado y que estás reconociendo, estás honrando, estás reconociendo que Dios es tu proveedor, ¿no? César, ¿el orden de primicia es primero o puede ser después que saco mis cuentas y después que hago una y otra cosa? Y ya cuando ya después ya digo, ya aquí está la primicia. ¿O qué? No, ¿O por qué Dios por qué Dios lo remarca la primicia? Creo que en este caso las primicias está hablando del primer fruto, lo mejor de lo que tengas, ¿no? Pero a tu pregunta, sí, creo que todos ya hemos aprendido que primero dale a Dios y después el resto vives tú. Es algo muy difícil de aceptar en el mundo natural, en el razonamiento. Uno dice, yo primero tengo que ver qué pago y qué no pago y el resto de lo que me sobre le doy a Dios. Pero entonces no lo estoy honrando, pues. Porque si yo lo honro, y yo creo en el fondo de mi corazón que Él es mi proveedor, si yo creo que realmente Él puede multiplicar 100 veces, como lo ha prometido, cualquier ingreso, Él puede cambiar cualquier circunstancia, entonces confío, una forma de confiar, es más, es una forma de adorar a Dios y decirle, dependo de ti plenamente, es separar una porción, no vamos a hablar ahora de los detalles de cuánto separar esas cosas, separar una parte conforme haya sido prosperado, dice la Escritura, y decirle, Dios, tú me has dado todo esto, acá está, te honro con eso, gracias por todo esto, y ahora de lo que me queda es para cumplir mis responsabilidades. Y somos testigos, usted y yo somos testigos, de que Dios multiplique ese saldo. Sí. ¿Ya? Y yo recuerdo que a raíz de pandemias y todas estas cosas, mi sueldo tuvo que reducirse en gran manera y algunos beneficios que yo tenía se redujeron, etcétera. ¿Ya? Y bueno, como hemos conocido este principio, hemos seguido ofrendando al Señor primero de todo lo que recibimos. Y es curioso que ahora me sobra, ahora que gano menos, me sobra más. No sé cómo funciona eso. Cuando ganaba más, me sobraba menos. Ahora que gano menos, me sobra más. Vaya uno a saber. Dios, bueno, hay ese principio, ¿se acuerdan de la viuda que nunca terminaba el aceite, ¿no? Y bueno, Dios es un Dios que la verdad que no tiene límites y multiplica todas las cosas, ¿no? Bueno, hermano, nos queda un minuto para cerrar el programa. Si ustedes quieren compartir algo y ya con eso nos despedimos de nuestros amigos. Son tímidos ustedes, ¿no? Si no, ya nos despedimos. Sí. Bueno, estamos agradecidos a Dios por este tiempo con ustedes. Anhelamos y seguimos orando la posibilidad en algún momento de tener un programa en el cual ustedes nos puedan llamar y nosotros conversar con ustedes. Anhelamos tener un momento en que tal vez nos podamos reunir en algún lugar. Pero bueno, hasta mientras tanto, que el Señor los guarde, los bendiga y con el favor de Dios nos estaremos encontrando el próximo sábado. Amén. Bye, bye. Chao, chao. Bye.